Segundo punto del orden del día. Segundo, informe de labores del señor Superintendente de Control del Poder del Mercado. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura del artículo 44, numeral 9, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Artículo 44. Atribuciones del superintendente. Son atribuciones y deberes del superintendente, además de los determinados en esta ley. Numeral 9. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional un informe en el que dará cuenta de sus labores y del cumplimiento del objeto de esta ley. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Allá. Buenos días, señora presidenta de la Asamblea Nacional, señoras vicepresidentas y demás autoridades de la Asamblea Nacional, estimados compañeros. Estamos muy contentos de que finalmente tengamos la oportunidad de presentar nuestra rendición de cuentas de esta nueva institución, tal vez una de las últimas concreciones institucionales del proceso constituyente que el país ha estado viviendo. Nosotros somos parte de esta nueva función de control y transparencia y de participación de la ciudadanía, que es independiente del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. Al mismo tiempo, somos de las últimas instituciones en el mundo con una normativa para regular la participación de los monopolios. De 132 agencias de regulación antimonopólica, nosotros somos la número 129, y en el caso del hemisferio occidental solamente la institución paraguaya ha sido creada después de nosotros, con el antecedente de que en 1890 en los Estados Unidos, fruto de la movilización social, se contó con una legislación pionera en este asunto y de la cual la mayoría de instituciones a nivel mundial somos tributarias. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado es emitida en octubre del 2011 y hemos sido posesionados en esta misma asamblea el 6 de septiembre del 2012, lo cual quiere decir que estamos cumpliendo año y medio de labores y en un área en la que culturalmente, académicamente, institucionalmente, políticamente nos ha tocado abrirnos camino desde cero. A pesar de haber un antecedente en el Ministerio de Industrias, en la Secretaría de Competitividad, en realidad las tareas que ha correspondido ir desarrollando implican desde lo logístico, pasando por todos los elementos que involucren la participación del talento humano. No existen en las facultades de Economía, en las facultades de Derecho del país o en las distintas carreras técnicas, peritajes o especialidades ligadas a este tema, y nos ha tocado trabajar de conjunto en la preparación del equipo técnico interno de la superintendencia, pero también en la promoción de esta nueva esfera de derechos para la ciudadanía y para los propios empresarios. Nuestra participación forma parte de este nuevo balance de poder que se está dando en la sociedad ecuatoriana, que se están dando en los mercados. El presidente de la República, al asumir los resultados de las últimas elecciones presidenciales, decía: tenemos que transformar la naturaleza del Estado, tenemos que transformar a este Estado burgués en un Estado que represente al conjunto de la ciudadanía, el interés nacional. Nosotros modestamente tenemos que decir que también tenemos que transformar el papel del mercado. Hay que acabar con esa vieja dicotomía estéril, tendenciosa, malintencionada, de contraponer a Estado y mercado, porque históricamente el Estado y el mercado han estado sirviendo a los mismos amos.
Y el proceso constituyente que está llevando adelante el pueblo ecuatoriano precisamente consiste en dotarle de una nueva naturaleza, de un nuevo objetivo, tanto al Estado como al mercado, para efectivamente servir al país, servir a la sociedad. En eso estamos sintonizados con el Plan Nacional del Buen Vivir, con los propósitos, los horizontes del Summa Causai que están presentes en la Constitución del 2008. Los objetivos estratégicos institucionales hacen referencia a los elementos que en la tradición jurídica, que como les decía, se inicia en la legislación norteamericana en 1890, están presentes más o menos en los 132 países que cuentan con una legislación propia, pero que de manera más explícita en el caso ecuatoriano permiten tener un desglose que minimiza en todo lo posible los márgenes de discrecionalidad. Aquí tenemos niveles de especificación, de tipificación de las infracciones a la ley que convierten a la legislación ecuatoriana en un instrumento muy importante para que efectivamente esto se convierta en el ejercicio de nuevos derechos para la ciudadanía. Efectivamente, uno de los problemas más graves que nos ha tocado enfrentar en este primer año y medio de gestión, y que tal vez en el que hemos tenido los mayores logros, ha sido el posicionar esta nueva esfera de derechos que para la gente han estado invisibilizados. No solamente el ciudadano de a pie, sino inclusive sectores empresariales muy importantes con significativos enlaces con el poder económico y político provincial, nacional y hasta internacional, han visto que los temas que están tratados en esta ley son naturales. Se ha invisibilizado el abuso, se ha invisibilizado el engaño, la viveza criolla en la práctica de los mercados, porque se asume que así es la vida, porque se asume que al menos en el mundo de los negocios así son las cosas. Y precisamente uno de los grandes avances de la Constitución ecuatoriana y de la ley orgánica aprobada por la Asamblea en octubre del 2011 es decir, basta a los abusos, basta a los engaños, basta a las vivezas criollas. Hagamos que los mercados se conviertan en instrumentos de promoción ciudadana, hagamos que los mercados se conviertan en instrumentos que permitan motivar y auspiciar la creatividad y la iniciativa de todos. Creatividad e iniciativas que lastimosamente han estado sistemáticamente asfixiadas, sistemáticamente conculcadas a lo largo de estos 500 años de polarización económica y política en el país. Promover la competencia, la transparencia y la eficiencia de los mercados, prevenir, controlar y disminuir el abuso del poder de mercado, de los acuerdos y las prácticas restrictivas en estos monopolios que los tenemos hasta en las sopas, conforme lo están presentando los indicadores que los hemos estudiado y los hemos publicado en nuestra página web www.scpm.gov.es. A 400 sectores del PIB tenemos indicadores reconocidos, estandarizados a nivel internacional, que muestran una presencia monopólica, un nivel de concentración económica que está más allá de lo saludable. Es necesario, dado que en nuestra legislación no tenemos suficientes atribuciones para actuar sobre la estructura, es necesario, que hagamos un esfuerzo desde todos los sectores de la sociedad para pulir nuestra intervención y garantizar que esa estructura no se traduzca en un comportamiento pernicioso. Es necesario parar entonces esas prácticas abusivas, controlar también las operaciones de concentración económica para evitar que la estructura económica se continúe polarizando como se ha dado hasta el momento, y cuidar, disciplinar el que entre las actividades de competencia no se incluyan prácticas desleales, de engaño, de poca transparencia, de denigración de la competencia, que han hecho que sean estrategias rentistas, en algunos casos predatorias, en algunos casos parasitarias, las que dominen en los principales mercados del Ecuador, impidiendo la generación de empleo, impidiendo dinámicas que de manera central apunten a la incorporación de tecnología, a la generación de plazas de empleo calificado.
Es en ese sentido que nosotros hemos estado orientando nuestra actividad y ustedes tienen el detalle. Nosotros vamos a pasar muy rápidamente en estos pocos minutos a una guía turística, si ustedes quieren, de las láminas que están presentes en el material digital que se ha entregado a todos sus curules, ¿no es cierto?, para ubicar cómo hemos organizado un trabajo que sistémicamente atienda a las tareas de evitar, prevenir, corregir y eliminar estas prácticas perniciosas como prioridad fundamental. Desde el primer día, en todas nuestras intervenciones, hemos insistido en abrir las puertas para todo tipo de mecanismos que faciliten una transición no traumática hacia el cumplimiento de esta y de otras leyes. Y sin embargo, lastimosamente, allí donde corresponda sancionar, a la superintendencia no le temblará la mano como no le ha temblado en el momento en el que, cuando persistan esas actitudes, toque imponer sanciones. La forma como desarrollamos el trabajo en la superintendencia parte de un barrido de todos los mercados del país, tratando de identificar cuáles son los comportamientos más perniciosos, los que mayor impacto sistémico tienen sobre la economía y la sociedad ecuatoriana. Una vez ubicados aquellos temas que puedan meritar una investigación más profunda, se avanzan en indagaciones preliminares que definirán la posibilidad de establecer intervenciones coherentes, no solamente en un sector, sino con la aplicación de los mismos principios en todos los sectores de la economía ecuatoriana. Cuando se encuentran méritos para el caso, se inicia la sustanciación de una investigación, y si se encuentran méritos en el informe, en el reporte de formulación de cargos, este informe pasa a la Comisión de Resolución de Primera Instancia, que puede emitir su resolución con sanciones que, de acuerdo al artículo 79, pueden involucrar hasta el 8% de las ventas anuales en el caso de que la infracción sea leve, lo cual muestra el espíritu del legislador, hasta el 10% en el caso de que la infracción sea grave y hasta el 12% en el caso de que la infracción sea muy grave. Este orden de magnitud de las sanciones guarda correspondencia con las tendencias internacionales que se están moviendo inclusive hacia sanciones mucho más ejemplarizantes. En el caso, por ejemplo, de la reciente legislación brasileña que revisa la experiencia de casi 6 décadas de normativa antimonopólica, la normativa alcanza hasta un 30% del mercado correspondiente, lo cual claramente define el papel disuasivo de este tipo de sanciones en esta área específica, que es similar al caso del tránsito. Por ejemplo, en la legislación del tránsito muestra una compensación entre la posibilidad de efectivamente, entre comillas, trincar en la falta por el tamaño de la pena, para que efectivamente pueda tener un impacto sobre el comportamiento efectivo de los actores. Luego, dentro de la misma casa, tenemos a la segunda instancia, la segunda instancia de apelación, que está en la persona del superintendente y que puede actuar a plenitud con capacidad de inclusive revocar las acciones de cualquiera de las otras instancias de la superintendencia. Entonces tenemos, por un lado, actividades ex ante orientadas hacia la prevención, y tenemos actividades ex post ligadas a la corrección, la eliminación y finalmente la sanción de las conductas. En total, con el corte a diciembre del 2013, hemos investigado 121 casos, y de todo como en botica, es decir, casos vinculados
a la telefonía celular, a las cuestiones financieras, a la alimentación, a las medicinas, a los zapatos, a los textiles, a cuestiones turísticas, en fin, todos los elementos que se puedan estar involucrando con un altísimo nivel técnico, lo cual ha implicado un desafío de altísima responsabilidad en esta superintendencia naciente. De los 121 casos, al final hemos completado 41 y hemos desechado 36, lo cual muestra la absoluta ponderación del personal técnico para, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de apuro, demostrar las capacidades de la superintendencia. Se ha explorado con ecuanimidad cuáles son los méritos específicos de los distintos casos, para que solamente en los casos en los que se tiene toda la documentación del caso, proceder. De esos 41 casos, muy pocos son los casos que han sido sancionados. En el eje primero, la prioridad fundamental, la prioridad en torno a la promoción de los nuevos derechos y a la abogacía de la competencia, la superintendencia ha vinculado directamente a la participación social no solamente de organizaciones populares y de organismos de defensa y de protección del consumidor, sino de las propias empresas cuyos derechos han sido conculcados con la lógica predominante en los mercados hasta el momento. Para el efecto hemos realizado una serie de eventos públicos para discutir con el mayor rigor académico los problemas que están deteniendo o que están coartando la capacidad de despliegue creativo en todos los mercados de la economía y de la sociedad ecuatoriana. Los formatos que hemos asumido nos han definido una serie de eventos nacionales e internacionales que involucran siempre de cara a los grupos profesionales relevantes, siempre de cara a los grupos técnicos que tengan la capacidad de criticar las posiciones, ¿no es cierto?, a todos los actores con intereses contrapuestos. Sin ninguna ingenuidad, se tratan aquí de mercados de miles de millones de dólares y sin embargo hemos propiciado la posibilidad de converger en torno a una serie de elementos que involucran a otros elementos del sector público, en los cuales hemos firmado varios convenios institucionales, a las propias universidades y sobre todo en la promoción del interés de los estudiantes, de los profesores y de los investigadores en torno a las demandas académicas y técnicas que una esfera tan delicada está demandando, para poder ir generando un tejido social muy riguroso, muy responsable, que evite que un instrumento tan delicado como la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y como la propia superintendencia pueda ser mal utilizada para revanchas entre grupos empresariales, para disputas familiares, inclusive por herencias, para disputas entre grupos de abogados o para intereses regionalistas o de otro tipo. Es indispensable que más allá de la ideología, más allá de este gobierno, de esta legislatura, se pueda construir un instrumento cívico de absoluto rigor, de absoluta responsabilidad, que esté más allá de los intereses partisanos, que efectivamente permita que un nuevo trazado de la cancha dé lugar a que los derechos de la ciudadanía, los derechos de los empresarios mismos puedan desplegarse en las transacciones cotidianas, en los contratos cotidianos. Y en ese efecto, o en torno a esos objetivos, hemos involucrado la experiencia, la jurisprudencia internacional, las mejores prácticas de la comunidad internacional, de la red internacional de competencia. Hemos desplegado, aquí tienen una docena de convenios internacionales a los que debería sumarse los recientemente firmados con Rusia, Austria, Italia, que nos ha permitido tener una cantidad inusitada de talleres nacionales e internacionales. Hasta ahora son 26 talleres internacionales
con la presencia de 122 expertos de talla mundial aquí en el Ecuador, presencia personal, y de 156 si contamos de la presencia a través de las videoconferencias que han estado desde el primer momento con sus experiencias, con sus metodologías en el tema de las multas, en el tema de las definiciones de mercado relevante, en los temas ligados a las definiciones de los conceptos técnicos en un ámbito tan nuevo y tan delicado como el que tenemos que tratar, de manera que no solamente el equipo técnico de la superintendencia ha estado en permanente consulta y en permanente diálogo con sus pares internacionales, sino que además estos pares internacionales han tenido la oportunidad de discutir con las propias empresas y con otros actores del sector público y del sector privado y de la propia academia para efectivamente establecer un nuevo ámbito, un nuevo tejido social desde el rigor académico, desde el rigor técnico y desde la responsabilidad. Hemos intentado, a pesar de que solamente en el 2014 hemos iniciado el despliegue de las oficinas zonales, de las intendencias zonales, empezando por Guayaquil, Loja, Cuenca y Manabí, hemos hecho todos los esfuerzos para, en acuerdos estratégicos con las universidades y los gobiernos seccionales, poder avanzar estos seminarios internacionales y nacionales, no solamente en las capitales de provincia, sino también en ciudades pequeñas del país, con grupos de productores locales, como maiceros, como lecheros, como palmicultores, de manera que efectivamente poco a poco esto deje de ser simplemente una tarea desde el Estado y que se convierta en la responsabilidad ciudadana de una ciudadanía vibrante que desde el conocimiento de causa y desde la dignidad exija sus derechos en cada transacción, en cada uno de las transacciones que se hacen en el acontecer nacional. A diciembre del 2013 teníamos 18 talleres internacionales. La semana próxima va a realizarse el taller número 27 para discutir específicamente, y desde ya, estimados compañeros legisladores, están invitados para discutir específicamente las corporaciones monopólicas transnacionales en el campo de la comunicación y de los medios de comunicación. Bueno, rápidamente ustedes tienen ahí el listado de los expertos internacionales, en fin, que han dado lugar a todos estos elementos. Pero no solamente que se han dado estos espacios, estas ocasiones para promover la participación, la abogacía, la educación cívica en torno a los nuevos derechos, sino que se ha ejercido una serie de nuevos instrumentos en el ámbito de lo que nos da la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado para avanzar en las tareas de prevención y no centrarnos, como lastimosamente sucede en la mayoría de las agencias colegas, en la mayoría de las agencias antimonopólicas hermanas, en el tema de las sanciones. Y por eso es que hemos desplegado más de 2 docenas de recomendaciones en el ámbito de la alimentación, de las medicinas, de los insumos agrícolas, de los pasajes aéreos, del sector del turismo, del sector de servicios, de cuestiones ligadas al tema financiero, al costo real efectivo del crédito, a la transparencia en los mercados en lo que tiene que ver con las etiquetas cuando se tratan de productos ligados a la reducción del peso, a la calidad de los medicamentos, a los medicamentos genéricos, a los alimentos transgénicos, a los alimentos que dicen que son bajos en calorías, aquellos medicamentos que detienen la caída del pelo, que aumentan la virilidad, que reducen el peso, en fin, una cantidad de temas que han sido comunes en los mercados ecuatorianos, que son parte de la cultura tradicional y que lastimosamente involucran el engaño, involucran la opacidad, en algunos casos inclusive sistemáticamente la generación de angustias en el consumidor, en la ciudadanía, para provocar compras con precios exorbitantes que no solamente debilitan la situación de las familias que están azotadas en algunos casos por enfermedades hasta catastróficas, sino que además debilitan la acción del sector público y todos los esfuerzos encaminados al tema de la salud pública.
El tema del bienestar social está siempre involucrando la necesidad de una participación ciudadana mucho más activa. Y es importante que la legislatura conozca que, por ejemplo, en el caso de la violación sistemática de varias leyes, algunas de esas leyes orgánicas, la Ley de Defensa del Consumidor desde el año 1990, que por ejemplo exigía la rotulación cuando un producto contenía ingredientes transgénicos, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor desde el año 2000, la Ley Orgánica de Salud desde el año 2006, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria del año 2009, la Ley de Seguridad Bioalimentaria y la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, exigían la presencia de esta información, especialmente en el artículo 27 de nuestra ley, que dice claramente que la omisión de información relevante es publicidad engañosa, y hay sectores empresariales que el momento en el que se les propuso la posibilidad de una amnistía a través de la firma de compromisos de cese, nos respondieron que si se les obligaba a cumplir con las leyes iban a desabastecer los mercados. Yo creo que es importante el que se vea la dimensión de lo que se está peleando en estos momentos. No se trata solamente del cumplimiento de una ley, sino que se está planteando, se está poniendo en cuestionamiento la existencia mismo de los pilares de legitimidad del Estado de Derecho y más aún de este Estado de derechos que reconoce la Constitución de Montecristi. Ahora, compañeros, estamos empeñados en una campaña que surgió de la preocupación que encontramos al recorrer las provincias y los cantones, sobre todo fronterizos del país, porque detectamos que a medida que se aproxima la fecha de expiración de los productos, especialmente en las farmacias y en los supermercados orientados a los sectores de ingresos medios y altos de la población, se retira de esos productos y se los manda a los barrios pobres, se los manda a las provincias, se los manda a los cantones fronterizos. Y el resultado es que la mayoría de la población está siendo víctima de compras de alimentos pasados, lo cual es pésimo para la salud, pero también de medicamentos pasados, lo cual puede significar una situación criminal. No solamente que estamos atentando contra nuestra salud, sino que estamos violando varias leyes, estamos generando un cuadro, un marco de referencias económicos absolutamente pernicioso que castiga al empresario que efectivamente hace bien las cosas, que se esfuerza por cumplir con las leyes y por atender con buenos productos y buena calidad a sus clientes, sino que además estamos generando una situación en la que se está recreando una cultura oligárquica en la que la ley es solo para el de poncho y que hay ciertos sectores a los cuales no puede exigírseles el cumplimiento de la ley. Que hay un sector de la sociedad a la que hay que cuidar la salud y que hay otro sector de la sociedad que son los indios, que son los cholos, que son los negros, que son los montubios, que pueden nomás comer basura. Yo les invito a que colaboremos en una campaña nacional, una campaña cívica que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni del gobierno, ni de la oposición. Se trata de hacer que los mercados efectivamente sirvan a la sociedad. Se trata de acabar con los abusos, de acabar con los engaños. Finalmente, me dicen que me queda solamente un minuto, una última alerta. A pedido de la propia empresa involucrada en uno de los temas que ya se resolvieron lastimosamente con una sanción, convocamos a una audiencia pública que se la realizó en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia. Hubo un cordón de casi 30 metros de periodistas y camarógrafos, un cordón muy denso que era muy difícil el paso, que estuvieron siguiendo permanentemente la audiencia pública, insisto, solicitada por la propia empresa Claro. Y luego ningún canal de televisión lo pasó en el noticiero. Yo llamo la atención ante la nación, ante la Asamblea Nacional, de este atentado contra la comunicación pública, contra el derecho de la ciudadanía a conocer. Esta supresión de la información permitió que el momento en que finalmente salió la multa, luego de un proceso de 16 meses de trabajo intenso, de
permanentes consultas técnicas de altísimo rigor académico, con peritos de distinta naturaleza, acabó con una multa de 138.4 millones de dólares y fue presentado por ciertos medios de comunicación como un asunto de la noche a la mañana, como una cuestión improvisada, como una cuestión desproporcionada e injusta. De esta manera se está sorprendiendo a la ciudadanía y se está eliminando una información fundamental que echa por tierra todo este trabajo conjunto de fortalecimiento institucional y de reglas del juego clara. Pero además calla la evidencia de nuestra permanente convocatoria en público y en privado para firmar compromiso de cese. La empresa, en este como en los otros casos, tuvo la oportunidad de ahorrarse los 138.4 millones de dólares si firmaba un compromiso de cese durante 6 o 7 meses y no lo quiso hacer. Esto marca claramente la disputa, la contradicción, la pelea en la que la superintendencia está permanentemente empeñada. Ojalá podamos contar con la participación de todos los partidos políticos, de todos los compañeros de las distintas tiendas, de las distintas ideologías, porque de lo que se trata es de una construcción cívica, tener unos mercados transparentes, eficientes, inclusivos, que permitan que efectivamente la iniciativa de todos pueda desplegarse en beneficio de nuestras familias y de nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con un agradecimiento a Pedro Páez, le agradecemos por su informe de rendición de cuentas y le despedimos de esta sala del Pleno. Muchísimas gracias. Señora secretaria, siguiente punto del orden del día.